Eh, pues primero agradecerle a Teramac la invitación que me hace y que me permite siempre dar mis puntos de vista desde el lado de ingeniería hacia ustedes, que en mi punto de vista son la parte más importante del tratamiento del cáncer en radioterapia. Mi presentación lo que busca es hacer conciencia de la importancia que tienen ustedes como parte del proceso del tratamiento de cáncer en el tratamiento del paciente. Siempre hablamos de que ustedes son los que colocan al paciente, pero la intención es que reflexionen. Bueno, mi intención es hacerlos que tengan claro qué pasa cuando ponemos un paciente mal en la mesa de tratamiento. ¿Qué consecuencias le va a traer al paciente? Porque en general pensamos en que se le va a poner rojita la piel o, o cuando hay alguna consecuencia clara de que se nos cae algo encima. Digo, sé que en México no pasa que se caigan las protecciones en el paciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el paciente pasados los años? Eso es lo que me gustaría que hicieran conciencia, porque a veces nos equivocamos en 1 centímetro en la colocación del paciente y no tenemos clara cuál es la consecuencia de ese paciente, que no solamente es que no le estamos dando al lugar a donde queremos radiar, sino que hay consecuencias pasados los años en los órganos que están a su alrededor. Entonces, en ese camino, pues van a encontrarse algunos memes porque pues siempre me gusta hacer un poco ameno el tema de las pláticas. Ajá. Pero comenzaré hablando de cuál es el objetivo que a mi punto de vista es la clave de ustedes como gremio. Ustedes son los encargados de poner al paciente todos los días en la misma posición en la que el paciente fue simulado y planeado. No importa si lo tratan bien, me refiero en sentimientos, si le dan los buenos días, si no se los dan. Eso es un valor añadido que ustedes le darán al paciente, pero lo más importante es esto, en mi punto de vista, por supuesto, es colocar al paciente en la misma posición. Y existen varios pasos en la colocación del paciente. Está la simulación, luego está el área de planeación, en donde no estamos tan involucrados los técnicos, y está el área de posicionamiento, donde somos la parte primordial en el paciente. Pues bueno, todo empieza en encontrar el sistema de inmovilización correcto. Yo creo que ustedes han tocado ese tema muchas veces, no quiero ahondar en esa parte, pero recordarles que ahora existe algo que se llama eh, imagen guiada. Entonces, ahora los láseres ya no son tan importantes, igual en mi punto de vista, para la colocación del paciente. Sí, siguen siendo una referencia, una buena práctica. Sin embargo, creo que es más importante escoger el sistema de inmovilización correcto que alinearlo con los láseres. ¿Por qué? Porque vamos a corregir con imagen. Entonces, comencemos por ahí, por el sistema de inmovilización correcto. El área de planeación, nada más la voy a pasar rápidamente, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a los médicos contornear. Es una parte también muy importante del tratamiento del paciente. A veces a los médicos se les olvida que tienen que contornear muy bien, porque de eso depende el tratamiento. Los que son de aquí, sé que varios son dosimetristas, se darán cuenta de la importancia de un buen contorneo, no encimar contornos, porque luego el médico quiere que traten el PTB y encimaron la próstata o encimaron la vejiga y ya no hay forma de solucionarlo, ¿no? Y aunque se apoyen en imágenes de resonancia y PET, a veces tienen tan claras las imágenes, pero a veces llegan tan rápido, tienen tan poco tiempo o tan pocas ganas, también lo voy a decir, que no contornean como debe de ser. Y está la otra, la labor de los físicos, que a veces la utilizan también los dosimetristas, que planean, hacen su mejor esfuerzo por tener la mejor curva que cubra el PTB, cuidando los órganos alrededor, pero bueno, tampoco es parte de esta plática. Entonces, ya en el posicionamiento diario, espero que vean algunas caras conocidas.
el mismo sistema de posicionamiento que utilizan, una correcta alineación del paciente utilizando los láseres, igual como buena práctica, colocando marcas en caso de ser necesarias, pero vuelvo aquí a recalcar que la imagen guiada es ya la clave en los últimos tratamientos del paciente. Para continuar mi tema, sé que muchos de esas cosas ustedes son más expertos que yo, pero para ahondar un poquito, es recordarles que los órganos están divididos en dos partes, en dos grandes ramos, digamos, unos que son los órganos que son en serie y los órganos que son en paralelo. Los órganos que son en paralelo fallan individualmente y no afectan a todo el sistema en el que trabajan. Y en estos ejemplos están el recto, el pulmón, la vejiga, las parótidas, los riñones. La próstata. Y está otros que son los órganos en serie, que si los dañamos todo en conjunto, toda la función. Entonces, aquí está la médula espinal. ¿Qué pasa si radiamos muchísimo la médula espinal? La fragmentamos, una mielitis, o el quiasma. Entonces, podemos quedarnos sin la vista, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría empezar, que tengamos bien claro que dependiendo de la zona que vamos a tratar, habrá daño en unos órganos que están en serie y que podemos causar una consecuencia muy grave en el paciente que no se va a ver en el siguiente día, pero que pasado el tiempo puede ser que lo dejemos incluso paralítico, puede quedarse sin vista, y no lo van a ver ustedes en el tratamiento, pero va a ser una consecuencia en el corto plazo. Entonces, para esto, les quiero recordar, seguramente igual muchos de ustedes conocen estas curvas. Esta es la base del tratamiento de la fraccionación, del fraccionamiento. ¿Por qué se fraccionan los haces en un acelerador lineal o bueno, en teleterapia? La curva verde son tejidos normales del cuerpo, las células sanas. El rojo son las células con cáncer. Entonces, aquí, esta parte que está aquí, es la parte de la radioterapia externa. Dice que si yo aplico una dosis de entre aquí y aquí, o sea, entre 0 y 3 grays en fracciones, va a haber más supervivencia de células sanas que de células con cáncer. Este es el fundamento del fraccionamiento de la radioterapia. Entonces, voy a pasar al siguiente. Esto lo conocen más los físicos y los dosimetristas, pero existen unas guías que se llaman, bueno, son referencias, el Quantec, el UMAMI, los RTOGs, que le dicen al médico y al físico cuáles son los límites de dosis que debe prescribir y en cuántas sesiones, qué debe de cuidar. Y aquí precisamente estos documentos dicen qué pasa si me excedo en la dosis. Estos están fundamentados en el modelo radiobiológico. Es algo que se llama TD 5 en 5. Quiere decir que si yo sobrepaso esta dosis recomendada, voy a aumentar la probabilidad del 5% de riesgos y complicaciones en 5 años. Y esto es lo que yo les quiero transmitir. Está fundamentado que en 5 años el paciente mal colocado puede tener consecuencias. Entonces, ustedes son la parte esencial de un tratamiento correcto de radioterapia. Si ustedes no colocan bien a un paciente tendrá consecuencias en 5 años. Ustedes no lo verán, pero le están causando un daño irreversible e incluso pudiera ser la muerte. Por ejemplo, los protocolos hablan de qué pasa cuando haces una radiocirugía. Ya puedes hacer, aquí tenemos mielopatías, tenemos neuropatías ópticas, pero cuando tratamos cerebros, pues lo matamos, ¿no? A lo mejor no lo van a ver, pero tenemos consecuencia no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces, lo que les voy a presentar ahora en adelante es un trabajo que hice con el apoyo de un físico, que le dije, oye, ¿qué pasa
si movemos un paciente en todas sus sesiones 5 milímetros? Me dijo, pues órale, vamos a ver qué pasa. Entonces, antes de llegar a las curvas, les quiero recordar que hay dos técnicas de tratamiento ahora en radioterapia. La 3D, la que se utilizaba ya desde, yo me acuerdo, Joel, ahora que te veo, eso que hacíamos las protecciones en el Hospital General y tratamos unos campotes, ¿no? Que ahora ya se utilizan campos pequeños. ¿Cuál es la gran diferencia? El gradiente de dosis, o sea, el incremento de dosis en un milímetro. Antes teníamos un campo grande y para depositar, para hacer dosis absorbida de 200 centigrays, utilizábamos 300 unidades monitor y se acabó. Era una dosis homogénea. Y entonces, si nos equivocábamos 5 milímetros hacia arriba o 5 milímetros hacia abajo, depositábamos la misma dosis porque era un campote. Pero ¿qué pasa ahora que tenemos las técnicas de tratamiento con gradientes altos? Hay campos pequeños que reciben 5 veces la dosis respecto de todo el resto del campo. Entonces, esos mismos 200 centigrays ahora van a utilizar 1500 unidades monitor. Entonces, ahora sí es preocupante la colocación de esos 5 centímetros, de esos 5 milímetros. Aquí es la gran diferencia en tener una consecuencia a 5 años. Disculpen mis dibujos de primaria, estábamos platicando con el físico y entonces yo tomaba mis notas y hacía mis dibujitos en el iPad y entonces me decidí utilizarlos para que vean mis obras de arte. Este es un ejemplo de un tratamiento 3D de una próstata. Estos son los contornos que ve el paciente, que ve el médico y el físico cuando están planeando. Ellos dibujan, el médico dibuja la vejiga, el recto y la próstata. Y en una 3D, pues en general pone un campote cuadrado y le dice radiale ahí. Y si te mueves 5 milímetros, pues sería este campo amarillo. Serían los 5 milímetros. Si se dan cuenta, no habría tanta consecuencia porque la dosis es homogénea. Pero vamos a ver qué pasa en estos casos con BIMAT. Son los mismos contornos. Pero ahora lo que está en rojo es el PTB, lo que queremos radiar. Pero si nos movemos 5 milímetros, la consecuencia en recto puede ser puede ser alta la dosis. Y ahora estamos, además de dándole una menor dosis a nuestro PTB, que entonces ahora puede ser una consecuencia, una recaída de cáncer. Sí, me puse también a reflexionar. Dije, ¿por qué me dedico a la radioterapia? Entonces, esta es la prescripción, la planeación hecha. Lo que ven en línea punteada es cuando se mueve 5 milímetros el paciente. Entonces, este es la dosis depositada en el PTB. Y entonces se dan cuenta que si nos movemos 5 milímetros, está recibiendo menos dosis. Ahora, en la vejiga, si se dan cuenta, era esta, pero ahora está recibiendo esta dosis. Y si nos regresamos al Quantec, que nos decía que la vejiga no podía recibir tanta dosis, aquí ya le estamos pegando. Entonces quiere decir que este paciente va a tener una consecuencia seguramente en vejiga en los siguientes años. Y esta es una técnica 3D. Ajá. En una técnica 3D, fíjense, es poquito el cambio. Bueno, poquito, pues sigue siendo dosis. Ajá. La punteada es cómo cambia. Entonces, por ejemplo, en este caso, la vejiga recibe más dosis y el recto recibe menos. Eso, si nos vamos a la imagen que les mostré, pues se está moviendo como hacia arriba. 5 milímetros, me equivoqué, hacia arriba. Pero vamos a ver la diferencia con BIMAT. El que me gustaría que vieran es la vejiga, mire, por ejemplo, aquí. Esta es la vejiga, el color amarillo. ¿Cómo cambia la dosis? En 5, ¿cuánto se incrementa? Es poquito el incremento, porque la dosis es homogénea, lo que les decía. Pero utilizando BIMAT, la dosis es drástica, por ejemplo, aquí. Entonces, este paciente seguramente va a tener consecuencias en la vejiga por haberlo tratado nada más 5 milímetros en una posición que no era. Y aparte va a tener una subdosis en el PTB.
lo cual, en consecuencia, va a tener una recaída. ¿Y de quién es toda esta culpa? De nosotros, de los que colocamos al paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no teníamos las ganas el día de hoy de preocuparnos por esos 2 milímetros adicionales que teníamos, o porque la verdad ya tengo hambre y sabes que, híjole, yo creo que vamos a tratarlo rápido y ya nos vamos a desayunar. Y pongo ejemplos así, porque también pasa en la ingeniería. También pasa cuando los ingenieros arreglamos el acelerador, cuando hacemos todas las tareas cotidianas, hay veces que no ponemos ese esfuerzo adicional en hacer las cosas bien, sin ponernos a pensar que puede tener consecuencias drásticas en años. Y bueno, ya para terminar mi plática, existe el error garrafal. ¿Qué pasa si me equivoco directamente del lugar en donde... Si un tratamiento de tórax, lo doy en el cráneo? Digo, sé que no pasa en México, sé que no pasa en México. Esto lo saqué de un sueño guajiro. Ajá. Es un experimento. Ajá. Pero generalmente pasa porque estamos cansados o porque no le quisimos echar ganitas. Ajá. Que nada más estamos esperando que se acabe nuestro turno. Y entonces cometemos todos los errores al mismo tiempo. Este paciente es real. Y este sí tuvo una consecuencia en el muy corto plazo. Le dieron todas las sesiones de un tratamiento de tórax, bueno, cabeza y cuello, en el cráneo. ¿Cómo puede pasar esto? Pues obviamente aquí es culpa de muchas personas. Aquí en primera, seguramente el médico no estaba en la primera sesión, ni el físico. Y el técnico no leyó. Y no había un segundo técnico. Y no le preguntaron el nombre al paciente, ni le dijeron en dónde se iba a radiar. Les repito, el objetivo de mi plática es crear conciencia de las consecuencias que pueden tener en un poquito de falta de ganas de hacer las cosas bien. En los nuevos aceleradores esto no debería pasar. ¿Por qué? Porque hay tanta seguridad en el tratamiento del paciente que estoy seguro que si este paciente le hubieran hecho imagen guiada, le hubieran sacado un OBI, un XVI, se hubieran dado cuenta que no era cráneo, hubieran dicho, oye, esta imagen que viene del simulador, aquí veo los pulmones, ¿por qué le estamos tomando XVI al cráneo? Pero este técnico ni siquiera se preocupó por hacer el XVI. No iba a Teramac, no iba a Teramac. Ajá. Entonces, mi conclusión es, hay posibles daños en el corto plazo, que es como el último caso que les presenté, son casos radicales, se tienen que cometer muchísimos errores para que esto pase, pero aún así pasa. Y existen otros que no nos vamos a dar cuenta, pero van a hacer daños en 5 años. Y que son los que a mí más me preocupan, que no tengamos las ganas a veces de colocar al paciente lo más exacto posible, porque tenemos un problema personal o algo y ese paciente va a tener consecuencias. Incluso puede quedar paralítico o necrosis, ¿no? Y bueno, obviamente tengo que hacer mi comercial, ¿no? Para todo esto, en este caso yo voy a hablar de Sonnuclear, pero hay muchas marcas. Y estos son solo ejemplos de equipos que sirven para hacer verificación antes del paciente, de pretratamiento. Ajá. Estos generalmente lo utilizan para hacer el control de calidad los físicos. Los físicos antes de cada tratamiento deberían de hacer un control de calidad del paciente. Sé que en algunos casos, por la cantidad de pacientes, no hacen el control pretratamiento, pero debe ser ya una práctica cotidiana, sobre todo por los gradientes altos de las nuevas técnicas de tratamiento. Entonces, igual, siempre nosotros influimos en todos los tratamientos. Entonces, los invito a que si ven que van a hacer el primer tratamiento y no han hecho el QA, incentiven
platiquen con los físicos, con los médicos. Oiga, doctor, es importante el control de calidad pre-tratamiento. Estos son algunos equipos. Esta es una matriz de detectores helicoidal que sirve para BIMAT precisamente. Superpone la planeación con lo real y nos dice si nos estamos equivocando. Esta es una matriz para campos pequeños. Esta se utiliza para radiocirugía. Se pueden ver comparaciones gamma de los campos de tratamiento. Este es para hacer pruebas end-to-end, lo que se llama de inicio a fin de un paciente. Y bueno, estos son los nuevos softwares que ya están apareciendo para dar seguimiento a lo largo del camino de la vida de un acelerador o de un departamento de radioterapia en el seguimiento de dosis. Y finalmente les quiero comentar esto que también me gusta compartir las innovaciones. En Europa, no sé si lo sepan, Francia principalmente, acaba de, no estoy seguro si el año pasado o hace 2 años, hizo una ley en donde obliga al centro de cáncer a hacer dosimetría en vivo la sesión número 1 y la sesión número 2. En esas 2 sesiones se garantiza, obviamente, que estamos tratando al paciente en donde lo vamos a tratar. Y número 2, que el paciente está recibiendo la dosis prescrita, porque como es en vivo, se utiliza con este software el portal de imagen, el EPID. Y entonces el EPID recibe la dosis a través del paciente y entonces por medio de software se hace un análisis y se puede saber si el paciente recibió la dosis real de lo que estaba prescrito. Este es un avance tecnológico gigantesco que ni siquiera nos hubiéramos imaginado hace 20 años. Francia es ahora sí que el líder en el mundo en la compra de perfraction. ¿Por qué? Porque por su ley ya los obligan a hacer la primera y la segunda sesión dosimetría en vivo. Les quiero agradecer primero a Teramac, siempre que me otorgan un espacio, a mis marcas, que son Nuclear, Recursos Médicos, Sistemas Médicos, a Cristian, el físico Cristian, que me ayudó con qué pasaba si movías el paciente 5 milímetros. Y obviamente también en las fotografías, ahí está Anita, Toño y Eduardo y Mario, que siempre les estoy pidiendo cuando hacen sus cosas que me manden fotitos y me atreví ahorita a publicarlas y agradecer a todos por su atención. Pues no sé si existe alguna pregunta o me puedo quitar el traje de Sammy Stark. No, ¿verdad? ¿Tienes preguntas? Como para cerrar este bloque, creo que queda muy claro la importancia que tenemos como personal técnico, porque como dijo el ingeniero, al final hay órganos reguladores, tanto para el personal físico, los médicos, los órganos reguladores, pero nosotros no. Desde el hecho de que no tenemos una manera afirmativa. Entonces no tenemos supervisión del trabajo diario que hacemos en los institutos de trabajo. O a lo mejor nuestro compañero, como bien lo dijo, 4 poníamos parte 2. Entonces creo que dentro de terminar este bloque con haciendo conciencia de la importancia de nuestro trabajo. Hay que empezar a defender nuestro. Gracias. Solamente un comentario. Precisamente lo que decía Juan de Francia, precisamente todo eso que esas reglas que hicieron en las leyes fue porque ellos tuvieron un error en sobredosis. Y todos los reglas, ellos hicieron un curso por Air France. ¿Por qué por Air France? Porque ellos se dieron cuenta que la dosis excesiva que recibían los pilotos, además los pilotos de Francia son los únicos que utilizan dosímetros, pero fue por un error en que tuvieron todos esos, esas nuevas leyes de que tienen que hacer dosimetría en vivo en los 2 primeras sesiones. Además, estando ellos a distancia,
en el momento ellos tienen algunos dispositivos en que pueden decir al técnico, ¿saben qué? No me hagas tratamiento a este paciente hasta que no le tomes verificaciones. Y lo hacen, pero todo eso poco precisamente por ley, después de recibir adiestramiento por ahí, por las altas dosis y por los errores. Gracias. También hay que tomar conciencia porque las verificaciones FOA del paciente también se refiere a la dosis que recibe y siente al fin de cuentas con un equipo y no nos garantiza que o no debemos emitir más bien la buena técnica de posicionamiento y eliminación del paciente. ¿Sí? Entonces, el FOA sí nos garantiza la dosis, pero no nos quita de que tenemos que hacer una para que Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no se me vaya, no se me vaya. Yo voy a hacer entrega de su constancia de participación. Gracias. Muchísimas gracias y tenemos por aquí un pequeño presente para usted. Muchas gracias, Samuel, por estar este día con nosotros y cerrarte un broche de oro porque tu plática fue muy motivante. Muchas gracias. Vamos a ir a un pequeño receso, pero 3:40 las personas que están inscritas, a las 4, las personas que están inscritas a los talleres, el taller de máscaras va a ser aquí y el taller de contorneo es en el salón que está en el piso, en el tercer piso, en el tercer nivel. ¿Ok? Entonces nos vemos a las 4 para las personas que están inscritas en nuestros talleres. Para los demás, mañana continuamos temprano con nuestras pláticas. Sí, pueden pasar al área de comercial y todavía hay algunas galletitas o un refresquito por si quieren algo. Ya cargó. Ya, hoy acabó. Ay, perdón. Sí, ya.